Ah, bueno, ya estoy aquí en Macedonia por fin. ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, me presento, me llamo Jorge. Y bueno, después de un mes sin subir nada Han pasado 84 años. a este canal, ya que este mes ha sido un puto infierno, aquí estoy ya por fin en Macedonia. Estoy ya por fin aquí en mi pisito, que os enseñaré ahora un pequeño vídeo de cómo es y tal. Y bueno, llevo aquí ya básicamente ya un mes, ya que yo llegué, bueno, estoy grabando este vídeo el 13 de, el miércoles 13, perdón, miércoles 13 no, 13 de marzo, coño, que soy subnormal. ¡Subnormal! Y, y yo llegué aquí a Macedonia el 10 de febrero. Así que sí, llevo un mes y 3 días básicamente aquí ya. Os quiero comentar aquí un poco cómo ha sido este primer mes aquí en Macedonia. Y bueno, la verdad es que este primer mes ha sido bastante caótico. This is fine. La verdad, honestamente. Ya que bueno, el vuelo lo cogí desde Málaga el domingo 9 de febrero. Y bueno, mi vuelo fue un poco curioso, la verdad, porque fue de Málaga a Austria y de Austria a Macedonia, con una escala en Austria de casi 6 horas prácticamente. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! ¡No puedes permitir esto! Y claro que lo que pasa, debido a que era una escala muy corta, no tenía yo tiempo para explorar Viena, para explorar la capital, por lo cual estuve todo el rato allí en la ciudad, la verdad. O sea, en la ciudad, en el aeropuerto. Tócate los cojones, Mariloli. Madre del amor hermoso, ¿eh? Y bueno, debido a eso, pues la verdad que fueron unas 6 horas bastante coñazo. Y bueno, volé con Austria Airlines y la verdad es que el vuelo fue un poco aburrido, la verdad, honestamente, ya que bueno, no había pantalla, no había un menú gratuito en el avión, tenías que comprar toda la comida y la verdad es que la comida era un poco... eh, No era mala del todo, pero aparte lo que es la cocina estaba cerrada. Así que nada, era un poco lo que había ya está. Y bueno, en el aeropuerto de Viena también la comida era un poco regulera. No, era regulera y muy cara. Recuerdo que me costó una porción de pizza bastante. Creo que este es el restaurante peor de mi vida. Bueno, como apunte que se me olvidó mencionar en el momento de grabar el vídeo este, lo mejor sin dudarlo de mi estancia ahí en el aeropuerto fueron las dos personas un poco que me asistieron en el aeropuerto, ya que bueno, yo solicité a Austrian Airlines asistencia para allí en el aeropuerto. Y me la concedieron y debido a que era una escala muy larga, pues estuvo durante un rato acompañándome una chica súper maja, la verdad. Y luego después me estuvo acompañando otra persona que era colombiana, por lo cual sabía español y no sé, la verdad que en ese momento, pues la verdad que, no sé, me gustó bastante, la verdad.
Y bueno, seguimos con el vídeo. Y bueno, llego yo ya a Macedonia a las 12 de la noche, si no recuerdo mal, ya del día siguiente. Y bueno, ya desde allí pues ya llego aquí a, a mi actual piso, que bueno, hoy la verdad es que es un piso que estoy súper contento con él. Sí que es cierto, o sea, no es un precio excesivamente caro, aunque sí que es cierto que para los estándares de Macedonia es un piso muy caro, o sea, me cuesta 444 euros al mes, sin gasto, básicamente, sin luz, sin agua, sin gas, etc. Así que sí que es cierto que si le sumamos los gastos y tal, es un piso bastante más carete, pero bueno, no es... Teniendo en cuenta que es un piso completamente para mí solo y tal, estoy muy contento con este piso. Mi primera semana en Macedonia pues fue una semana un poco de asentamiento, por así decirlo. Y bueno, estuve comprando pues un poco cosas básicas para el hogar. Compré un tendedero, ya que bueno, aquí en el piso pues no tenía, no tenía un tendedero, así que lo tenía que comprar. También compré pues un poco lo básico, comida básica, un poco de agua, vamos, cosas básicas básicamente. También contraté el internet aquí en Macedonia. Y poco más, la verdad. Eso fue un poco el resumen de la primera semana. Nos hice, o sea, fue una semana de asentamiento. Y luego la segunda, ya a partir de la segunda semana, que fue el 17 de febrero, esa semana ya empecé a tener clases. Pero se había solapado un poco porque durante esa semana hubo un taller en mi facultad sobre restauración. Por lo que durante esa semana, en mi caso, no, pues no hubo clase básicamente, por el tema ese del taller. Y fue un taller que lo impartió una universidad de Grecia que se llama la Web Estática. Os pondré por aquí algún logo y tal de la universidad. Y bueno, la verdad es que fue un taller que me gustó muchísimo. Fueron 3 días de taller, duró desde el martes 18 hasta el jueves 20. Y bueno, la verdad es que eso fue un taller que me gustó muchísimo. Fue un taller que aprendí mucho. Os iré enseñando pues, algunas tomas y tal que yo grabé del taller y tal. Y bueno, en la semana siguiente, que fue el 24 de febrero, ya esa semana ya sí que empezó las clases normales. Y bueno, mis clases en Macedonia la verdad es que son un poco graciosas. Ya que bueno, yo como tal tengo solamente 2 asignaturas. Una es Pintura 8, Painting 8 en inglés.
Y la otra asignatura es básicamente videoarte. Videoarte sí que es cierto que es una asignatura que es más normal, por así decirlo. Solamente lo tengo los lunes. Y luego la otra asignatura es un poco más extraña, ya que es una asignatura que la tengo de martes a viernes, o sea, todos los días prácticamente. Y lo que pasa con esa asignatura es que... oh, me muero. Oh. Y bueno, lo que tiene esa asignatura es que es un poco de entrada libre, la verdad. Es decir, la gente entra un poco cuando quiere y tal, ya que lo único que hay que hacer en esa asignatura es realmente son dos proyectos. Uno es el proyecto final de la asignatura. El otro proyecto es para una exposición que se realiza el 14 de... No me acuerdo qué día era exactamente, pero se celebra a mediados de abril. Así que tenemos que hacer pues una exposición en relación al modernismo, básicamente. Y bueno, yo en mi caso pues voy a estar haciendo fotografía, básicamente, ya que es mi disciplina artística. Look at this photograph. It's a photo of a photograph. There's another fucking photograph. Because I photographed a photograph. Y bueno, aparte lo estoy hablando con el profesor y tal. Es un profesor timidillo, pero enrollado, la verdad. Y me dijo que sin ningún problema, que podía hacer fotografía sin ningún problema. Así que, pues, eso decidí hacer. Y bueno, la verdad es que debido a eso, pues, y debido a que yo estoy haciendo fotografía, que no es una disciplina artística que requiere de estar todo el rato en la facultad, porque lo mío lo puedo hacer en cualquier momento, realmente. Yo solamente necesito mi portátil. Bueno, mi portátil y mi cámara, obviamente. La verdad que fue un cambio de paradigma un poco raro, la verdad, para mí, ya que estoy acostumbrado a tener como unos horarios muy rígidos. Estoy acostumbrado a tener unos horarios muy rígidos en mi universidad, en Málaga, por lo cual para mí esto fue un cambio de paradigma muy grande. Así que debido a eso, pues nada, me ha tocado pues acostumbrarme de nuevo a esta dinámica diferente. También a lo largo de este mes pues fui conociendo a más estudiantes a más estudiantes Erasmus que están aquí en Macedonia, en Skopje. Me metieron en un grupo de Erasmus aquí en Macedonia. Se llama Erasmus Impulse, que os enseñaré un poco su cuenta de Instagram y tal, por si queréis informaros más sobre Macedonia y eso. Os recomiendo mucho que sigáis a esa cuenta y tal. Y bueno, la verdad es que hace unas actividades muy chulas. Por ejemplo, la semana del 17 se hizo una quedada en la cual nos fuimos conociendo varias personas de aquí. Estábamos estudiando aquí. Y bueno, y luego la semana del 24 también se hizo otra quedada, donde fue, digamos, la primera quedada oficial, entre comillas. Donde estuvimos haciendo juegos, quiz, preguntas. Y la verdad que estuvo muy chulo, la verdad, me gustó bastante. Y bueno, aquí ahora en marzo, por ejemplo, la semana que viene, el 22, si no recuerdo mal, tenemos un viaje a Bulgaria, que la verdad que está muy chulo, así que lo he dicho, si queréis informaros sobre todo el tema este de Erasmus en Macedonia y tal, os recomiendo mucho que sigáis esa cuenta en Instagram. Y bueno, van pasando los días y tal. Y bueno, el 2 de marzo me llama mi coordinadora de Erasmus aquí en Macedonia, que se llama Zaneta. Es una mujer bastante simpática, la verdad. Pero y que me llama diciéndome que me tenía que registrar en la ciudad. Y bueno, la cosa es que, esto es un follón bastante curioso. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Pero bueno, se supone que aquí en Macedonia, a los extranjeros, cuando llegan por primera vez a Macedonia, tienen un plazo de 48 horas para registrarse en la ciudad. Bueno, tanto en la ciudad como en el país. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En mi caso, mi casero es un tío súper enrollado, es súper buena gente y tal. Pero el pobre pues se le olvidó
por lo que sea, pues inscribirme en la ciudad. Y debido a eso, pues no tenía es una cosa un poco complicada de explicar, es como una especie de tarjetita blanca que os enseñaré ahora por aquí, por ejemplo, una pequeña imagen para que veáis cómo es la tarjetita esa. Y bueno, la verdad es que fue un follón importante. La cagao. Ya que, bueno, yo junto con dos compañeras de clase que se ofrecieron a ayudarme y tal, fuimos a la comisaría de mi zona para realizar la inscripción. Lo que pasa es que, claro, yo había pasado ya 24 más... Bueno, había pasado ya casi un mes. Una eternidad más tarde. Desde que llegué aquí y por ende yo ya no me podía registrar. Así que tenía que ir yo ahora al Ministro de Asuntos Interiores, que eso está en un edificio tirando más por el centro de la ciudad. Y bueno, llegamos ahí y bueno, ahí la verdad es que es un poco caos porque había muchísima gente, estaba petadísimo. Bueno, nos ponemos en una cola, resulta ser que esa cola no era la que teníamos que estar. Y nos mandan a otro sitio. Y bueno, al final, después de mirar por toda la zona y tal, nos llegamos a una habitación y nos comenta una señora con una cara de malísima hostia. Y bueno, nos comenta que para escribirme la ciudad necesitaba yo el visado ya aprobado. Cosa que es completamente falso. O sea, no hace falta el visado aprobado para registrarte en la ciudad. Pero la señora nos seguía con la misma historia de que hacía falta el visado aprobado y tal y cual para registrarse en la ciudad, cosa que yo en ese momento no lo tenía. Rod, mi tierna flor embarrada, hoy estás fabulosa. ¿Nuevo peinado? Venga, dime, te has cortado el pelo, ¿verdad? Tiene que ser el peinado, el maquillaje. ¿Te has hecho un lifting? ¿Te has operado? ¿Te has hecho algo? ¿Te han inyectado algo en la piel que te hace mucho más... Necesito un favor. Randall se quedó anoche esta tarde en la planta de sustos. Necesito acceder a la puerta que él utilizó. Vaya, qué interesante, chico. Pero adivina, tú no entregaste tus papeles anoche. Él no... ¿Esto no? ¿Los papeles? Esta ventanilla queda cerrada. Ya que, bueno, aún sigo a esperar a que la embajada en Madrid, pues la embajada de Macedonia en Madrid me apruebe el visado. De todas formas, yo puedo estar aquí hasta un plazo de 90 días, así que no es problema. Pero eso, nos quedamos un poco en blanco. Y bueno, comento mis problemas con el grupo este de Erasmus que os he comentado. Y bueno, ellos me comentan que para registrarse al país, una opción que hay es la de, literalmente la de entrar, o sea, salir y entrar al país. ¿Qué es lo que pasa? Yo el 28 de febrero, si no recuerdo mal, no, perdón, fue el 27. El 27 de febrero hice yo un pequeño viaje junto con dos chicas de Erasmus y bueno, nos fuimos a Kosovo, nos fuimos a Pristina. Os enseñaré algunas fotillos que tomé allí y tal. Y bueno, fue una visita muy corta, pero ya que estuvimos allí como una tarde, regresamos a las 9 a Macedonia. Y bueno, fue un viaje muy chulo y tal, y no se dieron el pasaporte. Y debido a eso, pues yo tenía eso contaba como que yo había entrado, o sea, como que yo había salido y entrado al país para hacer el registro. De todas formas, como había pasado de nuevo el plazo ese de 48 horas para el registro, pues la policía no me dijo que nada. Y bueno, ahí yo ya estaba con una ansiedad de caballo bastante grande y debido a que no sabía muy bien qué hacer, decidí ir a la embajada española. Y allí las embajadas se aportaron muy bien conmigo, me estuvieron ayudando y tal. Y bueno, la verdad es que sí que es cierto que la embajada también está un poco como yo, estábamos súper rayados, ya que no tenía sentido lo que me había comentado la chica esta del ministerio. Y allí la verdad es que me empezó a dar un ataque de pánico bastante grande. Y bueno, al final termina viniendo la canciller de la embajada, que es un amor de persona. Es un pedazo de amor. Y ella me comenta de entrar dentro de su despacho y bueno, le comento un poco como bien puedo todo el problema que yo tenía con el viso y tal.
bueno, con el visado, con el tema ese de la residencia, de la tarjetita esa. Y bueno, ella me comenta que eso, que yo no tengo no tengo yo, o sea, yo para ahora estoy legal. Yo he puesto aquí estos más o menos 90 días, por lo cual no tengo ningún problema ni nada. Y que ellos se van a poner en contacto con la embajada en Macedonia en Madrid, perdón, para ver cómo va el proceso de mi visado. Y bueno, se pusieron en contacto con ellos y me comentaron que va bien, que sigue en proceso y tal, y bueno, ya está. Pero nada, eso, la verdad es que fue un follón bastante importante, pero bueno, tuve un poco la suerte de que tanto mis compañeros como la embajada y tal me han ayudado muchísimo con todo el tema este del visado. Y bueno, hasta aquí un poco el primer vídeo ya por fin en Macedonia. Voy a ir subiendo más vídeos continuamente. De hecho, este fin de semana con el grupo Erasmus nos vamos a ir a un cañón que es el cañón de Matka, que bueno, os enseñaré unas imaginitas. Es un sitio precioso que hay aquí en Skopje. Así que nada, os enseñaré pues os enseñaré allí un pequeño blog para que veáis cómo es el sitio ese y tal. Y espero que os guste mucho. Y poco más, la verdad. Os dejo aquí. Nos vemos la próxima. Y esta vez no voy a tardar un mes en subir un puto vídeo. Hasta luego.